¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos tan queridos. Es una alegría poder visitarlos de vuelta, si bien, como decimos siempre, estamos tan cerca, nos vemos seguido. Pero bueno, es una alegría poder estar acá. Y me invitaron a compartir, según tengo entendido, están viendo la carta a Timoteo, primera Timoteo, y están recién arrancando. Y bueno, empezaron la carta viendo la característica que tiene este escrito, que es una carta pastoral, porque pastorea, Pablo a Timoteo, y también le enseña a pastorear. Van a ver más adelante en el capítulo 3, donde le dice, te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y Pablo lo deja allí a Timoteo en Éfeso. ¿Y para qué lo deja? Bueno, lo vieron ustedes en el capítulo 1, en el verso 3, donde le dice que lo deja para que mandases. Para que mandases corregir algunas cosas. Es un símbolo de autoridad que tenía Pablo y que delegaba a Timoteo. Esta autoridad que también en su momento, cuando le escribe a Tito, dice, yo te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente, para acomodar algo que estaba mal porque no sabían cómo era o para acomodar lo que se había desacomodado. Lo cierto es que el gobierno a veces requiere el ejercicio de autoridad, que no es para ejercer autoridad en sí misma, para enseñorearse de los hermanos, como a veces se piensa, es para bien de la casa de Dios. Y a veces el gobierno necesita estas cosas, que se ejerza autoridad para acomodar lo que se desacomodó para bien del cuerpo de Cristo. Y terminando el capítulo 1, después de dar testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, dice también lo que se espera de Timoteo. Dice que él espera que se haga lo que había sido profetizado, lo que se esperaba de Timoteo. Y continúa el capítulo 2, que vamos a empezar esta noche, con los primeros versículos, desde 1 al 7, que yo los invito a leer, con algunas instrucciones. Capítulo 2 de 1 Timoteo, verso 1, dice, exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hasta aquí nomás, vamos a ver. Y decíamos que esta parte del capítulo, todo el capítulo, habla acerca de instrucciones. Yo supongo que en su Biblia, al igual que en la mía, el título debe ser Instrucciones sobre la oración. En realidad creo yo que lo que estaba hablando Pablo es instrucciones para el culto público en general, porque van a ver más adelante que habla acerca de las mujeres y que hace énfasis en la oración. Y cuando empieza estas instrucciones para el culto público, para las reuniones de la iglesia, es notable cómo ordena porque, como decíamos recién, pone orden en lo que tenían que acomodar y porque tenía esta autoridad. Y con esta autoridad, lo primero que le dice a Timoteo que tiene que haber en el culto público, en la reunión, ¿qué es? Verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cómo arranca? Cuando va a empezar a dar instrucciones cómo tiene que ser la reunión de los hermanos, dice, bueno, primero que nada yo exhorto, la palabra allí es poner en mente, es ponerse al lado de alguien para algo. En este caso, para poner en mente que ante todo, lo primero que dice el culto público, hay que orar. Dice, primero que nada, hay que orar. El Señor mismo dijo, mi casa va a ser llamada casa de oración. Va a ser llamada casa de oración. Nosotros lo cambiamos eso, principalmente, como decía Jorge Copazo, que ustedes tanto lo conocen, ya está con el Señor, él decía, porque a la carne no le gusta orar. Y como dicen alguien que conoce más que a Jorge, a Omar, dice, hicimos de la casa de Dios una casa de altos estudios, un montón de cosas.
Sin embargo, el proyecto de Dios dice, mi casa tiene que ser llamada, tiene que ser conocida como casa de oración. Entonces Pablo arranca diciendo, exhorto que ante todo se ore. Y Omar siempre, así como lo refiere allá, lo referirá acá. Él cuando era muy jovencito, un hermano que lo discipulaba, le dijo, mira Omar, yo lo que te pido, para que te vaya bien en el ministerio, lo estaba preparando para el ministerio en la obra del Señor, es que no leas más de lo que ores. No leas más que lo que ores. Porque lo que necesitamos conocer la palabra de Dios desde ya, eso está más que claro. Pero normalmente descuidamos la oración. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta orar. No se ve tanto eso, no es tan público como el conocimiento. Entonces, Omar, no leas más de lo que ores. Y yo con todo respeto hago un agregado. Y no sirvamos más de lo que leemos o lo que oramos. Porque normalmente el orden que nosotros disponemos de tiempo para Dios es así. Arrancamos al revés. El mayor tiempo generalmente se lo dedicamos al servicio. Menos tiempo se lo dedicamos a la lectura. Y menos tiempo a la oración. Y Pablo poniendo las cosas en orden, dice, vamos a acomodar lo que se desacomodó. Exhorto ante todo que oremos. Tenemos que saber que los grandes hombres de Dios principalmente son hombres de oración. Si bien su ministerio público, lo que se ve, tantas veces es tan útil, lo más rico de estos hombres que son útiles para la obra es que son hombres de oración. Nosotros nos hemos vuelto, creo que en la mayoría de los casos, y en el mejor de los casos, en hombres que oran. Pero lo que espera Dios de nosotros, lo que espera Pablo, diciendo vamos a ordenar la casa de Dios, es que seamos hombres de oración, no hombres que oran. El Señor mismo se retiraba a orar, invertía tiempo. ¿No? Que hacíamos, vamos a hacer una oración antes de arrancar, unos minutos. Se apartaba, dedicaba tiempo para orar. Hay que apartar tiempo. No es en un ratito que tenemos entre tal cosa y tal cosa. Disponer un tiempo con disciplina para orar. Y no es solamente eso, sino es también una actitud constante la adoración. Quizás no podemos estar orando como en el tiempo que apartamos especialmente para orar. Pero sí se espera de nosotros, los hijos de Dios, que tengamos una actitud constante de oración, una actitud constante de dependencia con Dios. Que en cada cosa que estemos haciendo, así no podamos decir, bueno, espera, vamos a parar un ratito, estamos trabajando, me voy a orar un rato porque estamos trabajando. Sí que tengamos esta actitud constante. ¿Por qué? Porque la oración es un medio de comunión con Dios. Nosotros pensamos muchas veces que la oración es para pedirles cosas a Dios. No, la oración principalmente es un medio de comunión con Dios. No es solamente para pedir. Es para nosotros un lugar de descanso. La oración es un lugar donde podemos escuchar la voz de Dios. Es un lugar donde nosotros nos tenemos que convencer de los propósitos de Dios. A veces pensamos que es al revés, que la oración es para convencer a Dios de lo que queremos nosotros. Y si no funciona, subimos la apuesta y hacemos ayuno, como para hacerle un piquete a Dios y ahí sí se ponga las pilas y haga lo que queremos. Bueno, ese tema de otro día no lo vamos a tocar hoy. Pero es principalmente para convencernos nosotros y que muchas veces implica tiempos de silencio en la presencia de Dios. Tiempos donde nosotros tenemos con Dios tiempos de adoración personal. La adoración no son canciones cantadas en un ritmo más lento, es otra cosa. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos tiempo de adoración personal? Bueno, a veces el tiempo es un tiempo de silencio, donde ni siquiera abrimos la boca. Es un tiempo donde aprendemos a esperar. Es un lugar donde aprendemos a contemplar a Dios. El tiempo que pasamos en oración es, se podría decir, entre comillas, simplemente, porque no es nada simple, es algo maravilloso, es simplemente un tiempo a solas con Dios. Que es mucho más que pedirle cosas a Dios, que implica todas estas cosas. Y Pablo le dice, ante todo, como iglesia, tenemos que tener en claro algo. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Porque esto es vital. Es vital la oración personal. Y es vital la oración congregacional. La iglesia soy yo, mi hermano. La iglesia sos vos. Y si yo no oro, la iglesia no ora. Tenemos que entender que los tiempos de oración personal y congregacional son distintos. Son distintos en extensión de la oración, son distintos en los temas de la oración. No es lo mismo lo que vamos a orar en casa solos que lo que vamos a hacer en la iglesia. Esto tiene mucho que ver con
con buscar el bien del otro. Hace un tiempo con Twitty hablábamos con un pastor de otra iglesia y él, en un argumento que humanamente parece válido, le explicábamos por qué nos parecía que no. Él decía, no, si la Biblia no dice que no, yo en la iglesia lo dejo hacer. Y yo le explicaba este mismo principio. Acá el principio más importante es el bien del hermano. La Biblia no dice que no oremos 2 horas. ¿Querés orar 2 horas en tu casa? Fenómeno, buenísimo, hacelo. Cuentan de mi abuela que tenía callo en las rodillas. Yo no lo recuerdo, ella pasó a la presencia del Señor cuando yo tenía 7 años. Lo que a nadie se le ocurre es que podemos pasar 2 horas orando en la iglesia, porque ya no oramos con el hermano, oramos contra el hermano. Entonces son distintos los tiempos, son distintos los temas de oración. Pero tenemos que tener oración personal, oración congregacional. Y Pablo habla de 3 que parecieran sinónimos, que parecieran repeticiones, que ahora vamos a ver que no lo son, distintos tipos de oración, más uno que nos es más familiar, que es acción de gracias, que está sobre el final. ¿Y qué tipo de oraciones dice? Exhorto ante todo que se hagan rogativas. ¿Qué son rogativas? Bueno, la palabra tiene que ver con súplicas. Ruego, les mando, los exhortos que hagan súplicas. ¿A qué se refiere? Se refiere a oraciones específicas, por algo puntual. Ahora, la pregunta que surge es, ¿y Dios no lo sabe que se le tenemos que nombrar las cosas? Claro que sí. Allí en Mateo 6 y en Lucas 12 dice que Dios sabe lo que necesitamos antes que lo digamos. Dios lo sabe. ¿Y por qué Dios quiere que pidamos en forma puntual por las necesidades? Bueno, yo creo que por lo menos para ejercitarnos en 2 cosas. Una, para que seamos enteramente conscientes que dependemos de Dios en tiempos de enfermedad, que tenemos que depender de Dios cuando llegan noticias inquietantes, que a veces nos turban, de los ámbitos más diversos. Puede ser del país, puede ser del trabajo, puede ser de lo personal. Tenemos que saber que dependemos de Dios cuando tenemos necesidades puntuales. Porque es necesario que nosotros tengamos presente que Dios es un Dios que está presente en nuestra vida diaria. Siendo el creador de todas las cosas, está preocupado por tu necesidad puntual, mi hermano. Por la noticia inquietante que llegó, por el problema de salud, por el problema de trabajo, por el problema con el hijo, por el problema con el auto. Dios es un Dios presente. Y creo que aquí pide que hagamos este tipo de oraciones por cosas puntuales. Una, para que seamos conscientes que dependemos en todas estas cosas de Dios. Y la otra es para que nosotros pidamos puntualmente por la necesidad del otro. Porque decíamos que está dando acá instrucciones para el culto público. Entonces, si vamos a orar puntualmente por alguna cosa, vamos a orar por la necesidad de los demás. A nadie se le ocurre pasar acá adelante y empezar a orar por mi auto, por las vacaciones, por el viaje, por la ropa, por lo que voy a comprar. A nadie se le ocurre. Es obvio que son oraciones puntuales por los demás, que después se tiene que trasladar a la oración pública. Y esto, mis hermanos, va contra nuestra naturaleza. Nosotros generalmente nos preocupamos mucho por nuestras necesidades. Y acá Pablo le dice, ante todo, bueno, arrancando, vamos a pedir por las necesidades de los demás. ¿Con qué sigue? Dice rogativas, oraciones. Y esta es una palabra que habla en un sentido más general cuando dice oraciones. Abarca toda forma de comunicación verbal, en este caso porque está hablando del culto público, toda forma de comunicación verbal dirigida a Dios. Pero como acá está nombrando 4 tipos de oraciones específicas, que evidentemente son diferentes, lo que está refiriéndose acá Pablo es de necesidades que, a diferencia de las puntuales, que es la salud de fulano, estamos orando para que le den el alta a tal hermano, puntualmente. Bueno, en la segunda ocasión, cuando habla de oraciones, está hablando de necesidades que están siempre, aunque nosotros no seamos conscientes de que están siempre. Y Pablo manda a pedir por estas. ¿Qué puede ser? A pedir por sabiduría, a pedir por consagración. Lo digo así para que se entienda. Igualmente está mal expresado consagración. Nosotros no consagramos cosas, nosotros dedicamos. Dios consagra. Pero digo para que se entienda, porque si decimos dedicamos, por ahí no se entiende bien. A pedir por crecimiento. Nos manda a pedir por santidad, necesidades generales que están siempre,
Y a diferencia de las puntuales, que a veces no son más fáciles de acordar porque son coyunturas que nos aprietan, y son necesidades que urgen y nos acordamos, quizás no nos acordamos de estas necesidades generales que están siempre y que son cosas que no se puede reemplazar con oficio. El problema es que muchas veces nosotros las reemplazamos con oficio. Nos olvidamos que necesitamos de estas cosas, que Dios las haga en nosotros, y por eso es que no siempre tenemos presente que estas necesidades generales que están siempre, tenemos que pedírselas a Dios. Porque si nos olvidamos que en esto también dependemos de Dios, empezamos a manejarnos con oficio en la casa de Dios. Y ya no pedimos por sabiduría, consagración, crecimiento, santidad y tantas cosas, que son pedidos generales, pero que están todo el tiempo. Sigue diciendo peticiones. Allí la palabra se refiere a intercesiones. Está hablando del ruego en favor de otros, pero quizás no en algo puntual, sino que está hablando, como por ejemplo vamos a arrancar el versículo 2 que dice por los reyes, por todo lo que está en eminencia, o después van a ver ustedes más adelante en el capítulo 4 que dice, por la oración los alimentos son santificados. Está hablando por terceros, orar por otros que quizás no nos conocen. Ya no por cuestiones puntuales, como decíamos recién, sino por cuestiones más generales, pero pedir por otros con una palabra que en sí se utiliza en la Biblia para pedir en favor o pedir en contra. Se usa en contra en el capítulo 11, después léalo, cuando habla de Elías que oró contra Israel, que dice, invoca en contra de Israel, la palabra es esta misma. Después en Hechos, cuando está Pablo ante el tribunal y le dice que los judíos habían demandado por este hombre, habían demandado que lo metan preso. La palabra es esta misma. Si bien acá, por el contexto, lo que se entiende es que tenemos que pedir a favor de otros. Pedir a favor de otros. Y la palabra original significa encontrarse con alguien. Significa reunirse para conversar libremente con alguien. Con alguien, no con Dios, con un tercero. Está hablando, reunirse con alguien para conversar libremente. Por el contexto, como decíamos recién, se entiende que por el interés, por el bien del otro. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá Pablo cuando pide esto? Que tenemos que llevar a una persona, figurativamente, ¿no? En oración, no agarrarla y llevarla. Llevar a una persona a una reunión con Dios. Tenemos que llevar a otra persona a una reunión con Dios. Ponerlo en su presencia. Arreglar un encuentro de otra persona con Dios, aunque esta persona no vaya, y aunque quizá nosotros ni lo conozcamos. Pedir por los demás. Es notable que los hijos de Dios tenemos esta posibilidad. Si tuviese que arreglar yo el encuentro de alguien, no sé, con el presidente de FIA, sería imposible. No me haría caso, no lo podría arreglar. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos esta posibilidad de arreglar el encuentro de alguien, aunque esta persona no lo sepa ni vaya, con Dios. Por motivos que tienen que estar en nuestras oraciones. ¿Y el cuarto cuál es? El otro es acción de gracias. Ese es más conocido. Dice 1 Tesalonicenses 5:18 que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto es lo que cierra el ciclo de reconocimiento de la dependencia que tenemos nosotros de Dios. Agradecer a Dios. ¿Por qué? Por todo esto que dijimos. Porque Dios es un Dios presente, porque podemos encomendar todas estas cosas. Y todo este tipo de oración, estos 4 tipos de oración que Pablo acá nombra, dice que tiene que ser por todos los hombres. Por todos los hombres. Lo natural, decíamos antes, es pedirlo por nosotros. ¿Lo maduro qué es? Lo maduro es interesarse por el otro. Esto es un síntoma de madurez espiritual. El niño lo que es egoísta, quiere su necesidad, lo que a él le gusta, le saca las cosas al otro. Una de las características de la madurez es el egoísmo. Es mi necesidad, es mi problema, es mi alegría, lo que a mí me fue bien. Sin embargo, Pablo dice, bueno, todas estas cosas, por todos los hombres. Y sigue el verso 2 diciendo,
por reyes y por todo lo que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es necesario, cuando Pablo le habla a la iglesia de que tenemos que orar, es necesario recordarle que hay que hacerlo por las autoridades, por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque cuando las autoridades andan desordenadamente y deciden impíamente, los principales afectados son los más débiles. Son los más viejos, son los más pobres, son los chicos. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la certeza que en la casa del Padre hay abundancia de pan y sabemos que lo necesario va a estar, gracias a Dios. Pero tenemos que pedir por las autoridades porque cuando el país sufre, los más débiles sufren. Y nosotros no somos tan conscientes de eso porque vivimos en una isla, vivimos en la casa de Dios con abundancia de todas las cosas, aunque ninguno de nosotros sea millonario. Pero lo necesario va a estar. Y nosotros en general la realidad es que no lo hacemos. Nosotros en Argerich y acá cuando lo visito pasa lo mismo. Generalmente no lo hacemos y cuando lo hacemos es porque recordamos que 1 Timoteo 2, capítulo 2, verso 2 lo dice. Entonces lo hacemos. Pero no es algo que nos salga. Ahora, qué notable que es pensar que cuando Pablo escribió esto, el que estaba gobernando era Nerón. Nerón, terrible. Alguien que metía en brea a los cristianos y lo usaba para iluminar sus jardines, prendido fuego. Que mató al mismo Pablo, que martirizó a Pedro también. Uno puede decir, bueno, vos no sabés, las autoridades de acá no son un desastre, acá no hay esperanza. No, ahí estaba gobernando Nerón. Y Pablo dice, hay que orar por ellos. Después a Tito, en la misma época, estando Nerón, le dijo que se sujeten a los gobernantes. Y uno dice, ¿para qué? Bueno, lo sigue diciendo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora uno puede decir, hay que orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. No le funcionó. No le funcionó por estas cosas que decíamos, las cosas que hizo Nerón. Hermanos, tenemos que recordar que la paz verdadera y perdurable no depende de situaciones externas, depende de estar en el propósito de Dios. No sé qué libro van a ver después, pero si siguen con 2 Timoteo, van a ver esto. El contexto es muy diferente. Ya Pablo ahí no está libre queriendo ir a visitar porque está preso. Está preso sabiendo que pronto le iban a matar. Y ahí se ve la paz que da estar cierto que cumplió el propósito de Dios en su vida. Y estaba preso. Y uno dice, pero ¿cómo quieta y reposadamente? Sí, porque tiene paz para con Dios. Y es irreemplazable, mis hermanos, saber que estamos en el propósito de Dios, que si algo sucede es porque Dios lo permite y no porque nosotros lo buscamos. Y para esto hace falta estar cierto de que estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero acá lo que se refiere es a lo que dicen los romanos. No lo digo la cita justa porque después lo proyectan acá y los hermanos se distraen. Yo prefiero que me miren. A los romanos Pablo le dice que en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz para con todos. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Tenemos que vivir quieta y reposadamente? ¿No vamos a tener problemas? No. Pablo fue preso, lo mataron. Nosotros no hacemos revoluciones. Tenemos que vivir quieta y reposadamente en este sentido. No hacemos revoluciones. Y además, la tranquilidad es el ámbito deseable para nosotros. Nosotros no propiciamos la inestabilidad, las guerrillas, las sediciones. ¿Qué es lo que deseamos? Que se respete la piedad y la honestidad, porque dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces decimos, bueno, pero entonces si no vivimos quieta y reposadamente, ¿podemos no vivir en piedad y honestidad? No. Está diciendo que el ámbito propicio, deseable, es que se respete. Y si ese ámbito no está, por el contexto general de la Biblia, sabemos que tenemos que vivir igual, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y tenemos que pedir por estos tiempos de tranquilidad, aunque a veces Dios disponga de otra cosa. A veces Dios permite otra cosa. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la persecución la iglesia crece más. La realidad es que en la dificultad el carácter se fortalece más. Dios muchísimas veces utiliza esos tiempos para bendición. Y son necesarios. Y por eso Dios lo permite.
Pero lo cierto es que nosotros no buscamos esos tiempos. Es más, acá dice Pablo que tenemos que orar para que esos tiempos de incertidumbre, de problemas, no estén presentes. Y el verso 3 sigue diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Tenemos que pedir por las autoridades, por los que están en inminencia? No porque ellos lo merezcan, sino porque Dios lo espera de nosotros. No vamos a orar por las autoridades porque ellos lo merezcan. Posiblemente sean como Nerón, autoridades impías, que vivan sin temor de Dios. Pero no depende de ellos. Depende de lo que Dios espera de nosotros. Y esto, mis hermanos, es aplicable a la oración. Y es aplicable a todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo tenemos que tratar a alguien que quizá nos lastimó? Hace un tiempo fui a predicar a una iglesia y hablaba con una chica que tuvo un padre realmente muy mal padre. Y el padre ahora quiere ver a las nietas. Y a ella le cuesta hablar con él. Y yo le explicaba que es justo que el abuelo lo vea. De hecho, la ley civil dice eso. Si un abuelo no le dejan ver al nieto, presenta una causa y un juzgado le da un régimen de visita. Y la ley moral de Dios es mucho más alta que la ley secular. Por lo cual, ¿cómo no vas a dejar ver a tu nieto? Y yo le decía esto mismo. No depende de él. No depende de que él lo merezca. Depende de lo que Dios espera de vos. ¿Y de vos qué espera? Que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, acá con la oración pasa lo mismo. Tenemos que orar no por lo que lo merecen, porque lo merezcan, sino porque Dios lo espera de nosotros. ¿Qué más dice? El verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque eso lo hizo primeramente Dios con nosotros. Y es lo que Dios hace con los demás. Entonces tenemos que orar por los demás, porque es lo que Dios espera de nosotros. Y es porque lo que Dios hizo con nosotros y espera que hagamos con los demás. Cuando dice que todos los hombres lleguen que sean salvos, y está atento, muy bien, sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es una expresión de deseo de Dios, no es un decreto de Dios. No es que dice que Dios va a salvar a todos. La gente en la calle dice, no, somos todos hijos de Dios. No, esto es ignorancia de la palabra de Dios. Erráis ignorando las Escrituras. Esto es el deseo de Dios. Y lo que está tratando de hacer Pablo es poner esa carga que está en el corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos, ponerla en nuestro corazón. Quiere poner esa carga en nosotros. Quiere que nosotros oremos por eso. Porque si nosotros no oramos por eso, menos que menos vamos a accionar por eso. No vamos a predicar si ni siquiera recordamos de orar por los que no conocen a Dios. Nosotros, Dios mediante, mañana vamos a tener el campamento de jóvenes. Van a salir los chicos mañana a un lugar todo el fin de semana. Y entre los chicos que van a ir, más allá de los chicos de nuestra iglesia, chicos de otras iglesias, van a ir muchos chicos del barrio que vienen a jugar a la pelota. Y que no son creyentes. Y que no son parte de la iglesia. Algunos con el tiempo se fue agregando. Pero hay muchos de ellos que van a ir a este campamento que no son creyentes. Y a mí cuando me comentaba Juani de este proyecto, porque había que subvencionarlo, había que solventar el gasto, implica, no es tan fácil, vengan, es un costo que requiere una cantidad de cosas. Y yo le decía a Juani, hagamos todo esto, toda esta infraestructura que hay que hacer para que estos chicos puedan venir sin poner plata, porque si decimos que tengan que pagar no van a venir. Pero principalmente tienen que identificar quiénes son los chicos que quieren que vayan y compartir con los jóvenes el nombre de cada uno de ellos. Para que oren con nombre, poner lo mismo decir, que vengan los chicos, a decir, Señor, te pido por fulano, que venga. Señor, te pido por tal otro. Porque si nosotros estamos por eso, y él va al campamento, vamos a tratar de testificarle. Si no nos acordamos ni quién es, vamos a estar jugando a la pelota, vamos a estar en cualquier cosa, ni nos vamos a dar cuenta. Los chicos fueron, jugaron, volvieron igual que cualquier sábado. Entonces esto que es una carga en el corazón de Dios, Pablo está queriendo que sea una carga nuestra. ¿Para qué? Para que esto nos lleve a la acción. Dice los versos 5 y 6, porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, y esto, mis hermanos, no hay mucho tiempo, así que no hace falta mayor explicación, no vamos a abundar demasiado porque esta es una reunión de enseñanza de la iglesia. Si fuese una reunión de predicación, sería inversamente proporcional. Hablaríamos más de esto que del resto del capítulo. Pero entre nosotros se entiende perfectamente cómo es el plan de salvación y que no hay otro mediador. Estos dos versículos están perfectamente claros. Y si alguno es nuevo, lo habla después con quien lo invitó, o yo mismo me voy a quedar un rato para hablar, no hay ningún problema. Y sigue el verso 7, diciendo, para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, los que no son judíos, en fe y en verdad. Pablo dice, esto que acabo de decir, este plan de salvación, esto que Dios quiere que sea para todos los hombres, para esto, fue exactamente para esto, para predicar esto, el llamado que Dios me hizo. A mí Dios me salvó y me llamó para esto, para contarle esto a los gentiles. Lo que leímos entre los versículos 4 y 6. Pablo conocía el propósito de Dios para su vida. Pablo sabía que él había sido llamado especialmente a predicar a los gentiles. ¿Y eso significaba que no iba a hacer ninguna otra cosa? No, hacía un montón de cosas. Desde hacer tiendas para sobrevivir hasta un montón de cosas que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hacía un montón de cosas. Pero él tenía claro para qué lo había llamado Dios. Y le dice que esto fue así, en fe y en verdad. Para hacer esto que Dios lo llamó a hacer, en la esfera de la fe y en la esfera de la verdad. Este es el ámbito en el que nosotros nos vivimos, es el ámbito en el que nos movemos. Y nosotros no nos manejamos con otras herramientas. Nos movemos en la esfera, tratamos de cumplir el propósito de Dios en la esfera de la fe y de la verdad, no con herramientas humanas. Esto que parece una verdad obvia, hoy en muchísimas iglesias se ve. No sé si anda. ¿Hola? ¿Se escucha? Perdón, me dejé escuchar yo. En muchísimas iglesias se ve como hay argumentos que no son bíblicos, son argumentos humanos. Se ve cómo se apela al sentimiento, tratando de arrancar una decisión de esta manera, no considerando que si la decisión no es una decisión espiritual no va a ser permanente. Se ven manipulaciones que van desde el ambiente, tema de luces, a un montón de cosas que no son herramientas de Dios. Y él dice, yo tengo claro para qué me llamó Dios. Me llamó especialmente, más allá que haga otras cosas, especialmente para hablar de estas cosas, de los versículos 4 y 6, a los gentiles, en la esfera, en el ámbito de la fe y de la verdad, con estas herramientas, con esta forma de proceder. Así que mis hermanos, tenemos que terminar. Y debemos sacar un par de conclusiones. Pablo habla en estos 7 versículos y habla en el resto del capítulo de lo que Dios espera de la iglesia. Está dando instrucciones para el culto público. Y también está hablando de lo que espera en lo personal de él mismo. Así como decíamos en el capítulo 1, también dijo de lo que esperaba Pablo mismo y Dios de Timoteo. Saber el propósito de Dios para la iglesia, pero una preocupación especial por saber cuál es el propósito de Dios para él y para Timoteo. Pablo en su conversión hizo 2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y cuando supo quién era, inmediatamente la siguiente fue, ¿qué quieres que yo haga? Como que las 2 cosas tienen que ir juntas. No podemos disociar una de la otra. Lo mismo se espera de nosotros, mis hermanos. Lo mismo se espera de nosotros. Son las 2 caras de una misma moneda. Es como respirar. Es tan importante inhalar como exhalar. No podemos tener una de las 2. Hago una, la otra no. Necesitamos las 2. Y si nuestra conversión fue genuina, nosotros necesitamos tener esta preocupación que Pablo tenía. Tenemos que orar para conocer el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros. Para esto es necesaria la comunión. La comunión con Dios, desde ya, la comunión con la iglesia también. La comunión con las autoridades de la iglesia para pedir consejo también.
Pero ante todo, verso 1 de este capítulo, que se hagan oraciones. Oraciones para discernir el propósito de Dios para la iglesia en lo personal y saber lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para nosotros y para la iglesia. Ver lo que Dios quiere, qué quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. No como a nosotros nos parece. Yo lo digo muchas veces, así que quizá lo haya dicho acá. Si es así, disculpen, pero el público también se renueva. Y para mí no es molesto decirlo y para ustedes es seguro. Dios no fuerza a nadie a que lo siga. Pero si alguien lo quiere seguir, las normas las pone Él. Dios no fuerza a nadie a que le siga. Es una decisión voluntaria la persona seguir a Dios. Pero si alguno se convierte a Cristo y quiere seguirlo, las normas las pone Él. Y para entender cómo lo tenemos que hacer, tenemos que orar. No hay otra. Tenemos que orar solos, tenemos que orar con la iglesia. ¿Tenemos que orar por nosotros? Claro que sí. Pero tenemos que orar por los demás. Tenemos que orar por el hermano. Tenemos que orar por los que no conocen a Dios. Tenemos que orar por los gobernantes. Y pedirle a Dios que nos permita entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Que yo no sé cuál será el tuyo, hermano, el que Dios tiene para vos. Yo tengo en claro cuál no es. No es calentar una silla en la iglesia. Ese de ya que no es. Hay otro. ¿Cuál? No sé, hay que orar. Como hizo Pablo apenas se convirtió. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, de esta manera cada uno va a ocupar el lugar en el cuerpo de Cristo que Dios le dio para ocupar. ¿Cuál es el problema si nosotros no tenemos esta preocupación? Que alguno que no sea mano va a tener que hacer el rol de mano. Porque quizá Dios me llamó a mí para ser mano. Y a mí no me preocupa esto. Y alguno va a tener que hacer el rol de mano sin ser mano. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hasta en lo natural se puede hacer. Hay pintores que pintan con los pies, no sé si lo vieron. Una maravilla, vos decís, bueno, pero no es lo ideal. Está haciendo algo que, bueno, es un parche, funciona, pinta igual. Bueno, Dios lo puede hacer, porque Dios no nos necesita a nosotros, no nos necesita. Puede hacer hablar a las piedras. Pero si nosotros no ocupamos el lugar en el cuerpo que Dios nos dio a nosotros para ocupar, va a haber alguien que no es mano y va a tener que hacer de mano. Por eso, mis hermanos queridos, recordemos esto. Pablo está hablando de cómo tiene que manejarse la iglesia, cómo nos tenemos que manejar nosotros. Los exhorto, quiero que ponerles en la cabeza, dice Pablo, me pongo al lado para ponerte en la cabeza que ante todo, tenemos que orar. Que ese sea, mis hermanos queridos, para gloria de Dios y para bendición nuestra, que es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la iglesia. Y para esto tenemos que orar.